Saludos familia de Percusión TV, yo soy Patricio el Chino Díaz y hoy quiero trabajar con ustedes la campana de timbal o contracampana. La campana de timbal está trabajada en dos compases a compás partido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa es la campana de timbal a compás partido. Vamos a desglosar la campana de timbal, comenzando en el lado 2-3, donde están los dos golpes de la clave. Sería así: 1, 2, 3, 4. Ese es el lado 2 de la clave, donde están los dos golpes de la clave. Al lado donde están los tres golpes, sería así: 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 3, 2. La clave tiene 3 en un compás y 2 en el otro. Comenzamos por el lado 2 y después el lado 3. En este caso, hay temas que comienzan por un lado de la clave y temas que comienzan por el otro lado de la clave. ¿Ok? Es por eso que les estoy explicando dónde va la campana en cada lado, en cada compás de la clave. Bien. Completa. La campana completa ahora sería así: 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vamos a comenzar por el lado 3, por los tres golpes, el compás donde están los tres golpes, sería 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Este patrón de campana que yo estoy haciendo aquí, quien lo creó fue el tumbador de la Orquesta Aragón, Agapito. Esta es una conversación que yo tuve con mi maestro José Luis Quintana Changuito, donde él dice de dónde Agapito hizo la síntesis para sacar este campaneo. La contracampana viene de los carnavales de Camagüey. La contracampana. Ta, 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 viene. Había un muchacho que es el tumbador de la Orquesta Aragón, Agapito, que fue uno de los primeros que hizo ese movimiento en el platillo, no en el cencero. Lo hacían en el platillo para la descarga. Le hacían ta 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 ta. En aquel entonces Agapito lo hacía. Ahora les voy a mostrar campana con un sobao básico. Sobao, en algunos países le llaman fondeo. Yo lo conozco por sobao, porque es sobar el parche. Originalmente, acuérdense que esto viene del tiempo de las charangas, el timbal surge por allá atrás, por el danzón. Entonces, sobaban el timbal muy suavemente, ¿ok?
Así se hacía antes, con los dedos. Así lo sobaban antes. Le llamaban sobado porque era sobar, pasarle la mano. Entonces, un sobado básico sería este. 2, 3, 4. Después de haberlo practicado en ese tiempo un buen rato, individualmente, para que les suene fluido, lo van a practicar conmigo. Yo lo voy a hacer un rato largo para que lo practiquen conmigo, ¿ok? Entonces, conmigo sería así. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí lo tienen, en un tiempo medio, intermedio. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Sería así. 1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Y así sucesivamente, ustedes le van a ir dando velocidad, hasta llevarlo al tiempo máximo, manteniéndose un rato. Siempre recuerden estudiar todo, manteniéndose un rato en cada tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otro sobao diferente. Dice así, comenzando por el lado 2 de la clave. 1 y 2 y 3 y 4 y 3 y 4 y 3 y 4 ahogado. 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y lado 3 de la clave. 2, 3, 4. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 4 y 1 y 2 y 4 y 1 y 2 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y
y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2. Vamos a hacerlo completo, la campana completa. 2, 3, 4. Ahora vamos a hacerlo
juntos un poco más rápido. Sería 1 y 2 y 3 y 4. Ahora vamos a hacerlo más rápido juntos. Y recuerden, si no lo pueden hacer en este tiempo, quédense en el tiempo anterior. Es cuestión de repetirlo y verán que con el tiempo lo van a lograr hacerlo más rápido, ¿ok? Pero los que ya lo pueden hacer en este tiempo, vengan conmigo, arriba. 1, 2, 1 y 2 y 3 y va. Fíjense, el sobao lo pueden hacer con la mano, pero también lo pueden hacer con la baqueta. Es más cómodo hacerlo con la baqueta, suave. Fíjense lo que hago. Golpe abierto, golpe ahogado. Abierto, apagado. Abierto, apagado. Pongo el dedo encima de la baqueta. Abierto, ahogado. Abierto. Eso lo van a practicar bastante. Cuando subo el dedo y apago. Cuando subo, coloco el dedo en el índice, en la primera falange, y doy el abierto. Subo es cuando voy a cambiar la posición del dedo, ¿ok? Subo, abierto. Subo, ahogado. Subo, abierto. ¿Ves? Subo, ahogado. Entonces sería... Si yo hago... Voy combinando, dedo, ahogando, dedo, abriendo. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero esto les sirva de mucho a los que están comenzando y a los que no están comenzando para que sigan aclarando y sigan desarrollando su campaneo. La campana es un estilo, la campana es algo que es un sello de cada timbalero, ¿ok? Entonces, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban las notificaciones. Nos vemos por aquí, por Percusión TV, para seguir desarrollando la síncopa y la verdad del timbal.